Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Nutritech. Somos Euge y Vane y hoy le vamos a contar acerca de todas las tendencias que hay en la innovación y el desarrollo de alimentos funcionales y de suplementos nutricionales y poder entender realmente qué hay de cierto alrededor de todo esto. Euge, nos gustaría que nos empieces a contar un poquito acerca de la cantidad de alimentos y suplementos que encontramos hoy en el mercado que tienen la adición de proteína, ya sea un extra de proteína animal o extra de proteína vegetal. ¿Qué pasa con los consumidores y qué pasa con la salud de estos consumidores? Bueno, muchas gracias, Vane, por la introducción. Y bueno, este episodio lo vamos a dividir un poco en mi parte, que es la parte nutricional, y Vane les va a dar esta mirada bien tecnológica. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces de las proteínas, ya es muy sabido todos los beneficios que tienen, ¿no es cierto?, para el cuerpo, y se le adicionan otros beneficios, ¿no es cierto?, como que ahora se habla mucho de estos alimentos que tienen los beneficios por tener bajo índice glucémico, o se habla también mucho de la importancia del consumo de las proteínas en las mujeres, pero más allá de eso, este boom que ha crecido, ¿no es cierto?, de snacks de proteínas, ya no son solamente la típica proteína para reconstituir con agua, viene también por el estilo de vida más acelerado de la población y bueno, y para elegir estos snacks más completos, más nutritivos, más saciantes y que tengan estos beneficios, aparte, ¿no es cierto?, de que sean de bajo índice glucémico, que aporten nutrientes esenciales, que sean saciantes y que, bueno, contribuyan también al desarrollo muscular, a todas las funciones, ¿no es cierto?, que la proteína tiene en el cuerpo. En relación a lo tecnológico, lo que podemos ver, lo que podemos entender a la hora de querer desarrollar un producto es seguir como algunos pasos básicos para entender si es posible realizarlo o no. Primero, encontrar alguna fuente innovadora de proteínas, no caer en la clásica proteína del suero de la leche o en la clásica soja, si es de origen vegetal, sino que encontrar otras proteínas que sean alternativas, que pueden ser proteínas de hongos, de algas, como lo hemos hablado en episodios anteriores, proteínas de legumbres como el lupino, la arveja, el garbanzo, que también lo hemos conversado, y una proteína que también está empezando a tener auge en Argentina es la proteína del cáñamo, donde tiene distintas características nutricionales y podrían ser fuentes innovadoras para poder incluirla. Luego de identificar la proteína, es importante identificar en qué matriz productiva puede ser viable, ya sean snacks salados, galletitas o cookies dulces, bebidas listas para consumir, premezclas para elaborar preparaciones caseras, pero que sean con un buen perfil nutricional, yogures, helados, panificados, pastas. La realidad es que cada vez es mucho más amplio el espectro de matrices que podemos encontrar para incluir este nutriente. Y por último, pero no menos importante, es muy evidente que el consumidor compra y elige un producto nuevamente por el sensorial. Si es rico, si es apetecible, si tiene buen color, buena textura, buen sabor. Es decir, que si hacemos alimentos que sean innovadores desde sus nutrientes, no nos olvidemos que el sensorial es una pata súper importante para determinar el éxito o el fracaso de algún producto. Y este concepto, si lo replicamos o lo consideramos dentro de de la fibra, ¿no? ¿Qué sabemos hoy de la fibra y cómo percibe el consumidor la fibra dentro de los productos que puede encontrar hoy en el mercado? Bueno, otro tópico muy importante, ¿no es cierto?, es que se volvieron a poner de moda, digamos, en tendencia los alimentos fuente de fibra, con esta misma premisa de que ayudan a la digestión, de que tienen un bajo índice glucémico, cada vez se habla más del beneficio de la fibra prebiótica, teniendo en cuenta que cuando se agrega fibra a un alimento, a un suplemento, no toda esa fibra cumple la misma función, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salud, ni tampoco tecnológico. Desde el punto de vista de la salud, la fibra se divide en soluble e insoluble. La fibra soluble generalmente es la fibra fermentable, ¿no es cierto?, que tiene ese efecto prebiótico. Y bueno, también dependiendo de eso va a ser el efecto espesante o aglutinante, ¿no es cierto?, que Vanessa
les va a contar mejor, pero bueno, teniendo en cuenta que el agregado de fibra en los suplementos va a depender, ¿no es cierto?, de ese tipo de fibra. Si es una fibra prebiótica, se va a poder poner un claim con respecto a eso, y bueno, y el beneficio percibido para el consumidor va a ser mayor. Sí, totalmente, Euge. Y acá también es muy importante pensar en el producto que se va a desarrollar desde el punto de vista del beneficio que puede percibir el consumidor y que realmente cuando incorporemos fibra en un producto tenga un aporte real y tenga un aporte significativo, ¿no? Para que tenga un diferencial dentro de la salud de las personas. Muy similar a lo que pasa con las proteínas, debemos tener en cuenta estos tres puntos específicos, encontrar una fuente de fibra que sea innovadora y que realmente aporte esta funcionalidad dentro del alimento o del suplemento. Podemos encontrar fibra como la inulina, que se obtiene a partir de la raíz de la chicoria, fibra de bambú, que tiene ciertas características que pueden ser incluidas en algunas preparaciones y en otras no, por más de que sea un buen aporte de fibra. El psyllium, que también tiene una función muy específica a nivel de la microbiota, la fibra de lupino, que se obtiene a partir de todo el proceso productivo, la fibra de las cáscaras de distintas frutas, que hoy estamos empezando a ver que se están incluyendo dentro del Código Alimentario Argentino y también se podrían usar en preparaciones, el bagazo de cerveza, que es un subproducto de la producción cervecera. La realidad es que hay varias alternativas de fibras que son muy novedosas, pero también tenemos que pensar en qué matriz la podemos vehiculizar, ¿no? Como hablábamos de las proteínas, ya sean en cookies, en snacks salados, en premezclas que se reconstituyen o con alguna bebida vegetal, con leche, con agua, con huevo, alguna materia grasa y se forman preparaciones caseras muy saludables, en panificados funcionales, en pastas también, en postres listos para consumir, en algunos helados. La realidad es que el espectro de matrices productivas es muy amplio, pero tenemos que entender bien si el público va a elegir ese producto porque tenga un extra de fibra y va a elegir ese beneficio para la salud. Y claramente, como dijimos con las proteínas, el sensorial es muy importante. Color, sabor, dulzor, textura. Es una pata mega importante para tener en cuenta a la hora de desarrollar estos productos. Em, y hablando un poco de estas tendencias y este top 10 que queremos contarle hoy acerca de tendencias y qué hay de cierto en todo esto, ¿tenés en mente, Euge, si el consumidor puede valorar realmente un producto 100% keto? Por ejemplo, una barrita que sea 100% keto. ¿Y qué características nutricionales tiene este tipo de producto? Bueno, los productos keto, ¿no es cierto? Yo creo que tienen un desafío más por la parte tecnológica que por la parte nutricional. Hace unos años se viralizó mucho los beneficios o la moda tendencia de los productos keto, que por un lado pueden tener muy buen aporte de proteínas, de grasas, de fibras, ¿no es cierto? Solubles, sobre todo. El tema pasa por el edulcorante que se le agrega. Al no poder usar azúcar, ni miel, ni algún almíbar, ¿qué pasa? Se puede usar stevia, que, ¿no es cierto? Vane les va a poder decir mejor, pero no tiene propiedades apelmazantes, o polialcoholes, ¿no es cierto? Que es lo más común. ¿Cuál es el tema de esto? De que no son tan saludables a nivel intestinal, generan mucha distensión, y bueno, ahora generalmente la gente cuando lee las etiquetas, ¿no? Tiene como un poco de rechazo a este tipo de productos. Y por ahí, bueno, está prefiriendo consumir un poco más de azúcar a, eh, a un producto que tiene polialcoholes o que puede generar un poco de distensión abdominal. No sé, Vani, vos qué opinas de cómo se puede, ¿no es cierto?, hacer un producto keto, ¿no es cierto?, y que sea saludable y tecnológicamente apetecible. La verdad que lo que decís, Euge, es un desafío, un gran desafío poder combinar todas estas variables en un mismo producto. A ver, acá dentro de los productos keto podemos pensar los ingredientes que sí, los que no, y un punto principal es cómo se desarrollaría el ligue o la unión para estos ingredientes, ¿no? Dentro de los que sí, sabemos que los productos ketos son altos en grasas y en proteínas. Entonces, si vamos al ejemplo de una barra, por ejemplo, podríamos decir los que sí son todos los frutos secos, las semillas, que son muy altas en grasas saludables, y podríamos decir que las proteínas también, por ejemplo, los texturizados de vegetales o de legumbres, la levadura nutricional, son todos ingredientes que sí.
Y otro tipo de grasa que también puede ir muy bien acá es la mantequilla de maní o la mantequilla de algún otro tipo de frutos secos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para unir todos estos ingredientes? Y acá están los que no, empiezan a aparecer los que no. Como dijiste bien vos, la miel, el azúcar, algún jarabe de glucosa o de fructosa no iría por el aporte de hidratos de carbono que tiene. Y tampoco aconsejamos nosotras desde el punto de vista de salud, como lo aclaraste, la utilización de los polialcoholes, porque muchas veces se pueden hacer jarabes con la utilización de polialcoholes. Entonces ahí el desafío empieza a ser cada vez más grande. Y tal vez lo que podemos pensar como otros medios de unión es algún tipo de ingrediente que aporte grasa, pero que no aporte azúcares o muy bajo, como algún tipo de chocolate, que podría ser alguna alternativa. Alguna realización de algún jarabe, pero con el contenido de fibra de la inulina. La inulina tiene un perfil dulce, aporta un poco de dulzor y además tiene esta función también que podría ser de unión o alguna otra alternativa podrían ser semillas que formen geles como la chía o el lino, que puedan usarse justamente al hidratarse, se forman estos geles, esto permite la unión de las materias primas y luego se tiene que producir un proceso de secado, ¿no? Para que Ujú. justamente la actividad acuosa no afecte al producto. Pero la realidad es que hoy día desarrollar un producto keto nutricionalmente adecuado a las personas y tecnológicamente realizable es un gran desafío, al menos para la tecnología que encontramos en Argentina. Y siguiendo con estas líneas y estas tendencias, hemos escuchado ya hace un año o un poquito más, es el consumo de magnesio para distintas funcionalidades en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto en relación a las sales de magnesio que encontramos, las funciones que tiene nuestro cuerpo y qué podemos hacer desde el punto de vista de salud? Bueno, un gran suplemento que se popularizó se le atribuyen, ¿no es cierto?, más de 300 funciones en el cuerpo, o sea, que es un mineral muy importante. Es cierto que mucha gente nota muchos beneficios, ¿no es cierto?, al suplementarlo, pero ¿qué pasa? Apareció una gran oferta de productos y ahí capaz que se genera la confusión de si es biodisponible o no es biodisponible o si tiene una función laxante o una función relajante. ¿Qué pasa? La realidad es que las sales inorgánicas de magnesio, como el cloruro, el óxido, tienen muy baja disponibilidad en el cuerpo, ¿no es cierto? Generando un efecto osmótico. Y por ahí el citrato en menos medida, ¿no es cierto? Pero los magnesios quelados, como el vigilicinato o el treonato, tienen una alta disponibilidad justamente al estar quelados, ¿no es cierto? Y aportar algún beneficio extra, en el caso del glicinato, el aporte de glicina, ¿no es cierto? Que es un aminoácido muy importante, se le puede agregar alguna vitamina, ¿no es cierto?, que contribuya a este beneficio extra, pero bueno, tener en cuenta que en lo que es suplementación, sobre todo porque no se ve mucho en alimentos, es tener en cuenta la disponibilidad de ese magnesio. No recomendamos mucho los formatos inorgánicos, ¿no es cierto?, sino buscar aquellos de buena disponibilidad, porque por más que sean baratos, no van a terminar teniendo la función que se espera, ¿no es cierto? No sé, Vani, en qué Totalmente. sí, 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 acá hay sí. un gran desafío por parte también de la industria a la hora de ser como muy, dentro de todo, honesto, si se quiere, a la hora de desarrollar un producto y realmente declarar la cantidad de magnesio elemental que tiene ese producto, que va a ser el magnesio que haga la función en el cuerpo, ¿no? Una cosa es tener una sal de magnesio con X cantidad de gramos, pero de todos esos gramos totales, hay un cierto porcentaje que es el magnesio elemental que va a hacer efecto, ya sea en los músculos, a nivel cognitivo, en las articulaciones o en la motilidad gástrica o intestinal o donde nosotros querramos realmente. Entonces, es muy importante poder encontrar cuál es el mejor vehículo dentro de los suplementos, por ejemplo, para adicionar el magnesio. El citrato de magnesio es una sal que está bastante utilizada, que está concentrada más o menos en un 16%. ¿Esto qué significa? Que nosotros si agregamos 100 miligramos de polvo de magnesio, solamente aportamos 16 miligramos de magnesio elemental. Y el valor diario recomendado de consumo de magnesio es de cerca de los 270 miligramos por día.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que agregar una cantidad de polvo bastante elevada para poder cubrir ese aporte recomendado. Entonces, tal vez en cápsulas no es la mejor opción porque tenemos que armar muchas cápsulas y que la persona tiene que consumir entre 3 4 cápsulas por día para llegar a esa cantidad de magnesio, por lo que tal vez nosotros recomendamos utilizar polvos que se reconstituyan con agua o con algún otro tipo de líquido y que podamos vehiculizar esa cantidad de magnesio que necesitamos. También dentro de los alimentos, como es una sal bastante estable, no se modifica por las cuestiones térmicas o por la presión o cuestiones físicas dentro del proceso productivo, se puede agregar a cookies, a barritas, por ejemplo, algún tipo de snacks salados o algunos budines o muffins. Hay distintas preparaciones que pueden soportar muy bien la adición de magnesio y de esa forma asegurarnos que por cada porción que consuma la persona mm, esté consumiendo la cantidad de miligramos de magnesio elemental que necesita. Hoy día en Argentina la adición de magnesio en alimentos todavía no está siendo una tendencia, tal vez sí lo hemos visto en países europeos donde ya la mayoría de los alimentos que las personas consumen están fortificados con vitaminas y con minerales, pero con una función específica. Tal vez unos snacks post-entrenamiento ya tienen la adición de magnesio que sabemos que el cuerpo necesita para recuperar mejor el músculo. Pero en Argentina todavía eso es algo que no lo estamos viendo muy incorporado. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que dentro de los alimentos, para poder asegurarnos realmente de aportar esa cantidad, que el magnesio venga microencapsulado, que también es una tecnología que en Argentina todavía no está tan desarrollada desde los proveedores de materias primas. Así que todo esto que nos contás, Euge, de los beneficios que tiene el magnesio, hoy desde el punto de vista tecnológico tenemos algunas limitaciones para poder ofrecerlo a los consumidores. Y ahora bien, siguiendo en esta línea como de innovación en suplementos y en activos funcionales, ¿qué sabemos de la creatina? ¿Qué hacemos con la creatina en relación al consumo? Bueno, la creatina es de los suplementos que tiene mayor evidencia, ¿no es cierto? En cuanto a sus beneficios, tiene una evidencia A, o sea, que significa que está comprobado 100% sus beneficios. Antes eran beneficios para deportistas, ¿no es cierto? En lo que es la recuperación y el desarrollo muscular. Y ahora también para la gente que no es deportista de alto rendimiento, se ven que tienen muchos beneficios a nivel cognitivo, a nivel de disminuir la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Entonces empiezan a haber más recomendaciones en mujeres, en edades mayores, para tener una mejor longevidad, ¿no es cierto? El tema de la creatina es que, bueno, pasa por un tema que hay que ser constantes, ¿no es cierto? Con su consumo, básicamente como con todos los suplementos, los beneficios se van a notar con el consumo de 5 gramos aproximadamente por día, pero todos los días. No es que un día sí, un día no, un día tomas más y al otro día no, no, sino que hay que ser constantes y se podrán ver esos beneficios de un gran suplemento que realmente tiene mucha evidencia. Pero bueno, hasta ahora lo hemos visto, ¿no es cierto?, solamente en polvo como suplemento hasta sin sabor. Y bueno, Vane, no sé si vos decís que se puede agregar algún alimento, si conviene, si es útil, ¿no es cierto? Y la realidad, Euge, que ahí el desafío que nombrás vos de que el consumo debe ser diario y sostenido es un gran desafío porque, en cierto modo, encasillamos al consumidor de que todos los días tenga que consumir ese alimento porque tiene ese contenido de creatina, ¿no? Entonces, hoy una forma muy común de vehiculizarla es a través de un suplemento en polvo para reconstituir con agua y, como decís, habitualmente sin sabor, porque la creatina la realidad es que no tiene un sabor muy marcado, es bastante neutra y algunas marcas han desarrollado algunos sabores bastante apetecibles como para tomarse una limonada o un jugo de fruta frutal e incorporarla. Pero también el consumidor habitual que no es deportista, como decís vos, que quiere empezar a consumirla, em, está empezando a buscar distintas alternativas. Y acá podemos ver que podría ser una opción de agregarla a una proteína lista para consumir, adicionar la creatina también y que se pueda conseguir en formato de una botella ya con 300 centímetros cúbicos y que esto tenga creatina y proteína, puede ser una alternativa. Con muchas limitaciones tecnológicas hoy en Argentina,
pero es una oferta de productos que se está viendo en otras partes del mundo. También agregarla a algunas barritas proteicas, que no solamente buscar que tenga 10, 15, 20 gramos de proteína, sino que tenga un aporte proteico, como ya hemos hablado, que no siempre más es mejor, pero que también tenga la adición de proteínas, de creatina, digo, de estos 3 a 5 gramos que necesitamos consumir. También puede ser a partir de galletitas, algunos crackers salados con buena calidad nutricional, o algunas galletitas dulces que pueden formar parte de nuestro consumo habitual durante el día, que tengan la adición de fibra, como dijimos recién, que tengan proteínas, pero que a su vez también tenga creatina, y algunas bebidas que tengan una función de rehidratación, como algún tipo de bebida isotónica, y que a su vez tenga la adición de la creatina. Dentro del punto de vista tecnológico, una limitante que tenemos es la solubilidad de la creatina, donde necesitamos ciertos cuidados para no pasar por procesos de ultra alta temperatura, una HT, que esto tiende a desnaturalizarla y como que evita, desnaturaliza y como que pierde su función dentro del producto y no llega funcional a nuestro cuerpo. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. También el manejo del pH, que es la acidez que tiene la bebida. pH muy altos o muy bajos pueden alterar también la estabilidad de esta creatina. Entonces, tecnológicamente también es una innovación, como hablábamos del magnesio, que es muy interesante, pero todavía falta un poquito más de procesos y de entendimiento de qué matriz podría ser la mejor para vehiculizarla. Otra moda, tendencia que hay últimamente es el de disminuyen los productos vegetales, o sea, está ahí como una tendencia, ¿no es cierto?, a que vuelvan los productos cárnicos, proteínas, snacks, ¿no es cierto? No sé, vos en los desarrollos que has visto, ¿hay una disminución? Y la realidad es que nosotras hace un par de semanas le dedicamos unos podcasts a hablar acerca de todas las innovaciones que hay con proteínas vegetales, proteínas alternativas, y lo que hemos visto en distintos análisis de productos en el resto del mundo, donde podemos empezar a encontrar algunos snacks que se producen a partir de una carne disecada directamente. Son como unas fetas muy finitas de carne y la persona snackea un pedacito de carne seco. Hay como una cierta tendencia de volver a una dieta paleo, de volver a una dieta que sea otra vez omnívora, y esto también se está empezando a ver en la góndola de algunos supermercados o markets a nivel internacional, donde nos están ofreciendo productos de origen vegetal, pero al lado también está el producto igual de origen animal. ¿Qué nos contás vos acerca de esta preferencia que puede llegar a tener el consumidor hoy día? Bueno, también lo dijimos en podcasts anteriores, pero por ahí la gente se cansó de ver estos análogos, estas opciones, ¿no es cierto?, que decían que eran hamburguesas vegetales, pero el sabor no era parecido. Entonces, por ahí el consumidor tenía una desilusión, ¿no es cierto?, y prefería consumir su producto original, ¿no es cierto?, una hamburguesa, un helado, que no sea a base de plantas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora por ahí el desafío está en encontrar alimentos que sean originales, ¿no es cierto? Que si es a base de plantas, que sea su sabor original, que se respete su origen, ¿no es cierto? Más que el simular, digamos, un alimento de origen vegetal. Otro de las grandes tendencias que hay últimamente es el agregado de los probióticos, bueno, de los prebióticos que también lo hablamos, y hay otras dos tendencias que son los simbióticos y los posbióticos. No sé, Vane, ¿cómo has visto esto en los desarrollos? Sí, en Argentina estamos empezando a encontrar distintas marcas ya en góndola, posicionadas en cadenas de farmacias, en distintas dietéticas que tienen la presencia de pre y probióticos. Fundamentalmente de probióticos, porque la adición de los prebióticos, que es justamente la fibra que va a nutrir a estas cepas, a los probióticos, es difícil de agregarla en una cantidad que sea justamente adecuada a la función que tiene, ¿no? Si nosotros agregamos las cepas, pero le ponemos una cantidad igual o menor de fibra, la realidad es que no estamos generando esta funcionalidad que queremos. Entonces, todavía estamos empezando a ver productos que están, o por un lado, los prebióticos,
que son muy poquititos, y por otro lado cepas probióticos, probióticas. Pero también en otros países de afuera, de Argentina, hemos visto que hay distintos suplementos en cápsulas sobre todo y algunos polvos que tienen la adición de los simbióticos, que es el agregado de prebiótico en la cantidad suficiente y el agregado del probiótico para que tengan esta función sinérgica dentro de nuestro organismo cuando lo consumimos, ¿no? Que el prebiótico pueda nutrir al probiótico. Y también hemos empezado a ver algunos productos en Europa, sobre todo con los posbióticos. Estos posbióticos son metabolitos que se producen a partir de la fermentación de las bacterias, que pueden ser, por ejemplo, los ácidos cortos de ácidos grasos de cadena media o de cadena corta, que se pueden consumir directamente como el butirato, por ejemplo, dentro ya de una cápsula. También algunas cepas que están inactivas, que cuando las consumimos se activan dentro de nuestro organismo, y también algunos exopolisacáridos, que también son metabolitos de esta fermentación bacteriana, pero lo podemos consumir directamente en una cápsula y que ya ingresa a nuestro organismo y que vaya a hacer la función que necesita. Y desde el punto de vista de salud, ¿necesitamos consumir probióticos, simbióticos, posbióticos? ¿Qué nos decís, Euge? Bueno, el consumo de probióticos está muy evidenciado, ¿cierto? Sus beneficios para la salud, al igual que el de los prebióticos, que ahora, además de las fibras, se tiene en cuenta que son ciertos polifenoles, ¿no es cierto?, con potencial efecto en el crecimiento de las bacterias del intestino. Y con respecto a los simbióticos, en Argentina el único que se tenía en cuenta era un yogur muy conocido, bebible, que tenía el agregado de fibra, inulina y de cepas específicas, ¿no es cierto? Pero ahí hay un tema con la reglamentación, con la legislación argentina que te permite etiquetar un producto como simbiótico siempre y cuando se demuestre que ese agregado de fibra o ese prebiótico nutra selectivamente las bacterias agregadas, ¿no es cierto?, como probióticos. Entonces, bueno, hay ahí como un tema con la reglamentación. Pero en términos simples, se denomina el simbiótico aquel producto que tiene los pre y los probióticos. Y con respecto a los posbióticos, eh, también, como por ejemplo el butirato, ayudan a que se desarrollen más bacterias, ¿no es cierto? O sea, que es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque a su vez los probióticos, su fermentación genera estos metabolitos secundarios, pero estos metabolitos a su vez reproducen más bacterias o facilitan, ¿no es cierto?, su crecimiento. Pero bueno, en Argentina realmente no es algo que haya llegado ahora. Esperemos a ver qué pasa. Sí es furor en otros países, sobre todo el tema de los postbióticos, ¿no es cierto? Y bueno, y siguiendo con estas tendencias y el agregado de fibra en el código alimentario, se vio últimamente, hace muy poquitos meses, el agregado de la fibra de manzana, ¿no es cierto? Como parte del upcycling. Y no sé si, Vane, ¿nos querés contar algo de eso? Sí, la realidad es que el código alimentario se empezó a aperturar un poco más y al agregar otro tipo o incorporar otro tipo de productos que tengan una función específica y que justamente colaboren con la economía circular, ¿no? Si tenemos una planta productiva que elabora muchas toneladas de jugos para poder abastecer a nivel local y exportar, ¿qué hacemos con todos esos desechos que tienen una función nutricional muy importante, que pueden llegar a tener una función tecnológica también muy importante, como hablamos de la fibra, que tiene distintas funciones, no solamente a nivel de salud, y se ha empezado a incorporar esto en el código para poder utilizarlo como un nutriente más? En este caso, la fibra de manzana, como decías recién, Euge, es un producto muy novedoso y que tiene como esta función de upcycle, o sea, tiene esta función de fibra y viene de un proceso de upcycling, ¿no? De reutilización, Ujú. justamente. Sí, exacto. Y bueno, aparte de todos estos beneficios que recién nombramos, que con su efecto prebiótico, tener en cuenta que la manzana es de las frutas más consumidas a nivel mundial, entonces en otros países este desecho, si se puede decir, de manzana está muy usado en suplementos sobre todo. Y bueno, y después otro de estos grandes tendencias, ¿no es cierto? Es la disminución del azúcar, ¿no es cierto? No sé, Vane, como si es posible tener alimentos libres de azúcar o estamos medios lejanos a eso. A ver, la realidad es que el azúcar
es como el ángel y el demonio, ¿no? Depende desde qué vereda te pares y depende de dónde lo mires. A nivel de salud, ya nos vas a contar vos un poquito más acerca de cómo afecta o cómo repercute en el consumo diario y en alta cantidad. Y desde el punto de vista tecnológico, no solamente tiene la función de endulzar, que es la clásica que hemos conocido y por la cual le agregamos a un bizcochuelo, sino que también tiene una función tecnológica súper importante que es la función de captar agua, es higroscópica, por lo que retiene agua y ayuda a que el resto de la matriz de los ingredientes que forman parte de esa matriz funcionen de una manera mucho más armónica y que se pueda producir ese producto, en el caso de unas barras, unas granolas que se puedan unir, por ejemplo, o en el caso de unos alfajores o de un dulce de fruta que se pueda mantener sus condiciones bromatológicas con el paso del tiempo para que no se desarrollen microorganismos que se desarrollan en un ambiente acuoso, es decir, que ayuda al manejo del agua o de la hidratación que tiene esa preparación. La realidad es que hoy día es muy difícil encontrar un reemplazo del azúcar desde esta función tecnológica en relación a la vida útil y en relación a la unión que tiene de ingredientes. Sí hemos encontrado distintos reemplazos en relación al dulzor, un ingrediente que se incorporó recientemente en el código alimentario es la fruta del monje, que es un edulcorante no nutritivo, pero que tiene un perfil de sabor y una curva de dulzor bastante similar a la sacarosa, que es el azúcar de mesa que usamos habitualmente, que podría llegar a ser una opción. Todavía es un edulcorante bastante costoso en Argentina, bastante caro. Tenemos que ver de qué manera aplicarlo y que realmente sea percibido por el consumidor. Y por otro lado, hemos visto que algunas fibras, como por ejemplo la inulina, que tiene un perfil de dulzor bastante leve, pero que se puede llegar a notar, podría llegar a ser un reemplazo en cuanto a disminuir la cantidad de azúcar y agregar un poco de inulina para compensar ese dulzor que queremos dentro del producto, pero todavía no podemos encontrar muy bien, de manera natural y sin agregado de aditivos, qué ingrediente podría llegar a compensar esa función de retener agua de, dentro del producto y alargar la vida útil. Y desde el punto de vista de salud, ¿qué hacemos? ¿Comemos azúcar o no comemos azúcar? Bueno, es más o menos lo que hablábamos con los productos keto. Por ahí la gente prefiere que tenga un poco de agregado de azúcar, pero que no tenga edulcorantes que por ahí puedan generar efectos secundarios, sobre todo a nivel digestivo. Si bien es cierto que hay una clara tendencia a disminuir el consumo de azúcar, en algunos suplementos o alimentos va a ser siempre necesaria, como en el caso de los deportistas, ¿no es cierto? No se le va a poder dar una bebida isotónica sin azúcar a un deportista, ni por ahí un snack, ¿no es cierto?, para la recuperación muscular sin azúcar. También depende mucho a qué público se apunta. Para un público general, sí, la tendencia es clara a disminuir el consumo de azúcar, midiendo los pros y los contras, ¿no es cierto?, de que si tiene muchos aditivos o muchos edulcorantes, bueno, por ahí se puede sacrificar, ¿no es cierto?, y consumir un poquito de azúcar para tener una alimentación con más real, ¿no es cierto?, con menos ingredientes desconocidos. En el caso de los deportistas o algunos grupos, ¿no es cierto?, específicos de necesidades especiales, bueno, será un ingrediente que no se va a poder reemplazar por ahora. Y siguiendo con esta línea, ¿qué prefiere la gente? ¿Productos bajos en calorías? Ya no es una tendencia. ¿Vos qué decís, Vani? Hoy hay una discusión bastante grande en cuanto a si el producto tiene que tener o no tiene que tener calorías. Una discusión, pero más bien pensada y centrada en el consumidor, ¿no? Cuando estamos en una mesa de desarrollo de productos dentro del equipo técnico, en conjunto con los clientes, la realidad es que es algo que surge continuamente y todavía podemos decir, Euge, que no llegamos a un único acuerdo. Lo que sí podemos ver es que dentro de la oferta de productos que hay a nivel internacional y algunos que estamos empezando a ver en Argentina, hay productos que están desarrollados con ingredientes reales, donde vos podés leer una etiqueta y podés identificar cada uno de los ingredientes que está dentro de esa lista, independientemente de las calorías. Hoy un consumidor que está un poco entrenado o que es consciente de lo que va a consumir,
no ve la tabla nutricional, ve la lista de ingredientes. Entonces, eso nos da un poco de conocimiento acerca de, ¿vamos por las calorías o no vamos por las calorías? ¿Las restringimos o no las restringimos? Tecnológicamente o dentro de la industria no hay un consenso único de identificar, bueno, cuál es el mejor camino, sino que día a día el producto se va pensando y se va desarrollando en base a lo que el consumidor prefiere y elige. Y desde tu perspectiva, ¿qué pensás que es cuál es la tendencia que tiene el consumidor argentino y el consumidor del resto del mundo en relación a mirar las calorías o no mirar las calorías? ¿Son importantes? ¿No son importantes? Miel, azúcar, mascabo, edulcorantes, polialcoholes. ¿Qué hacemos? ¿Qué elegimos de todo esto? Bueno, ahora se han visto más alimentos que tienen más calorías, ¿no es cierto? Donde se han priorizado los nutrientes esenciales, como lo hablamos más temprano, que es buen aporte de proteínas, buen aporte de grasas saludables, de fibra, y por ahí, bueno, sacrificar un poco, ¿no es cierto? Si tiene un poco de azúcar mascabo, azúcar orgánica, ¿no es cierto? Pero no tiene polialcoholes o no tiene sucralosa, otro edulcorante, se van a preferir las opciones que sean altas en calorías o medias en calorías, ¿no es cierto? Siempre hablando de una población sana o del consumo general, ¿no es cierto? Por ahí hay ciertas patologías como la diabetes, donde, bueno, sí se tendrán que preferir opciones un poco más bajas en hidratos de carbono, pero bueno, para una población sana, desarrollando alimentos o suplementando, ¿no es cierto?, una población general, sí hay una clara tendencia a priorizar los nutrientes esenciales más que las calorías, y esto se ve a nivel mundial. Además, las dietas, digamos, ya no se centran en ser hipocalóricas, sino en hablar más que nada de nutrientes, de saciedad, y bueno, y todo lo que hemos escuchado últimamente. Pero sí, hay una tendencia a priorizar nutrientes. Claramente. Entonces, como para ir cerrando, lo que podemos decir es que no hay una única manera de desarrollar un producto, no hay un único producto que sea elegido por el consumidor. Todo va a depender de qué elige, qué requiere y cuáles son los nuevos desafíos que nos va planteando el consumidor día a día. Hoy la industria de alimentos se está manejando mucho a partir de lo que el consumidor pide, el consumidor elige, de qué manera podemos desarrollar lo mejor posible para acercarle esa solución, ya sea en un alimento o en un suplemento nutricional. Bueno, con este fin que nos hizo Vane, ya terminamos este cuarto episodio del podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.